Hola chicos, en la clase de hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre la médula espinal, que es un órgano que va a formar parte del sistema nervioso central. La médula es la porción más inferior y más caudal del sistema nervioso central y la vamos a ubicar dentro de lo que sería el conducto o el canal raquídeo, que está formado por la superposición de los cuerpos vertebrales. Acá tenemos la imagen de una vértebra. Si hacemos una superposición de esos cuerpos vertebrales, vamos a ver que a este nivel, en la porción más posterior de la vértebra, se forma el conducto o canal raquídeo. La médula es un largo cordón cilíndrico que está ligeramente aplanado en sentido anteroposterior. Si nosotros lo viéramos desde arriba, nos daríamos cuenta de esa característica. Vamos a decir que mide unos 45 centímetros de largo, tiene un peso de 27 gramos aproximadamente y 1 centímetro de diámetro. Con respecto a sus límites, vamos a ver que el límite superior de la médula es muy difícil de establecer y por eso en distintas bibliografías se utilizan distintos límites. Podemos decir que el límite superior se encuentra en lo que sería el entrecruzamiento piramidal o decusación de las pirámides. A este nivel, se los marco con el puntero, ahora lo vamos a ver bien qué significa esto. Pero sería el límite que tiene con el bulbo raquídeo, que es una estructura que se encuentra por encima de ella. Otro límite que podemos establecer como límite superior es la emergencia del primer nervio raquídeo, o sea, la salida del primer nervio raquídeo nos daría el límite superior de la médula. Y como un tercer límite podríamos establecer una línea imaginaria que se forma en el arco anterior del atlas, la primera vértebra cervical, que se va hacia atrás y se une con el borde superior del arco posterior del atlas. Es como que sería una línea, si ven acá la imagen, supongamos que sería una vértebra cervical, la C1, sería una línea que se forma entre los bordes del arco anterior y el arco posterior del atlas, ¿sí? Serían como los tres límites que podemos establecer como superiores. Acá se los marco como para que tengan una idea. Como límite inferior, este no se discute de ninguna forma, es L2. A la altura de la vértebra L2 se encuentra el límite inferior de la médula. Lo que tiene como una característica particular, habíamos dicho que la médula mide 45 centímetros, que sería este trayecto que les marco acá. Pero la columna se extiende hacia más posterior, o sea, más hacia abajo, llegando hasta casi lo que sería el sacro. La médula es mucho más corta que la columna vertebral, y eso es una característica importante, por eso es importante que conozcan el límite inferior que es a nivel de L2, ¿sí? La médula solo se continúa hasta ese límite de L2 y no continúa hacia abajo, por más que el canal raquídeo continúe, ¿sí? Bien. Otra característica importante que a nivel de L2, cuando termina la médula, se forma un cono, se conoce como cono medular, que sería la característica que tiene este límite inferior. Acá lo vemos en la imagen, el conducto canal medular que se formaba por la superposición de las vértebras, ¿sí? Acá teníamos el límite superior, este es el bulbo raquídeo, se los marco en marrón. A este nivel estaría la decusación de las pirámides. Toda la médula y en rosita ahí se marca abajo el cono medular que sería el final de la médula. Acá les pongo otra imagen para volver a recalcar lo mismo de los límites. Fíjense esta imagen de la izquierda, tenemos esta estructura, es el bulbo raquídeo, ¿sí? Acá dice decusación de las pirámides. A este nivel estaría el límite superior. Esta parte de acá abajo que ya ven, eso ya sería médula, ¿sí? Y esta imagen es una imagen de una columna donde se corta toda la parte de las apófisis y vamos a ver el límite inferior de la médula, que es el cono medular a la altura de L2, y fíjense que el canal raquídeo se continúa hasta acá abajo, ¿sí? Y luego sigue. Esta porción que ven acá amarilla se llama cola de caballo, que es un conjunto de nervios que salen de la médula, pero como la médula queda corta, digamos, queda a mitad de camino, porque también en L2, hay nervios que tienen que llegar a lo que es el miembro inferior. Entonces, la única forma que tienen los nervios de llegar es extendiéndose por el canal raquídeo y luego saliendo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo que se conoce como filum terminale o filum terminal, ahí se los marco. Es una prolongación que se emite desde el vértice del cono medular hacia abajo y continúa por el canal raquídeo hasta insertarse al final de todo en una de las vértebras coxígeas. Ya lo vamos a ver eso, pero ténganlo en cuenta.
Bien, otra característica que tiene la médula espinal es que va a tener dos ensanchamientos o dos dilataciones. Primero, a nivel cervical, acá se los marco, y otra dilatación a nivel lumbar. Estas dilataciones tienen que ver con el tema de la salida de los nervios que van a formar parte de lo que es la inervación, en el caso cervical, de lo que es inervación del miembro superior, y en el caso de la región lumbar, de lo que sería la inervación de miembros inferiores, ¿sí? Son dos dilataciones que justo coinciden con la emergencia o la salida de los nervios que van a formar parte de los plexos, del plexo cervical en la región cervical y el plexo lumbar en la región lumbar. Estas dilataciones van a tener un diámetro de 14 milímetros en la región cervical y un diámetro de 12 milímetros en la región lumbosacra, ¿sí? Acá les dejo otra imagen del cono medular para que lo vean, junto con la dilatación que se forma a ese nivel y la dilatación a nivel cervical. Configuración externa, con respecto a cómo se ve la médula. Generalmente cuando estudiamos médula lo vamos a hacer en un corte axial o transversal, que también se conoce con el nombre de corte de Fletching. Cuando nosotros estudiamos estructuras del sistema nervioso central, generalmente a las estructuras que estudiamos en un corte axial lo vamos a ver con el nombre de corte de Fletching, ¿sí? Mientras que cuando estudiamos estructuras en un corte coronal, es decir, de frente, podemos decir también que eso se llama corte Charcot. Ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos cerebro, pero para que tengan en cuenta estos nombres que les van a aparecer en la bibliografía. Bien, con respecto a la configuración externa de la médula, vamos a decir que tiene 4 caras, una cara anterior, se las marco acá con el puntero, una cara posterior y 2 caras laterales. Esto es una vista desde arriba, es como si nosotros agarráramos la médula, ¿sí? Que es un cilindro, la cortamos y vemos la rodaja desde arriba. Las características que va a presentar en su cara anterior, la más importante, presenta un surco medio anterior, que está muy marcado, muy pronunciado, que tiene unos 2 a 3 milímetros de profundidad. Y a los lados, a esta altura, se los marco, vamos a encontrar 2 surcos colaterales que están marcados por la emergencia o la salida de los nervios raquídeos, ¿sí? Ahí se los marco. Se ve bien en la imagen. Bien, en su cara posterior también vamos a encontrar un surco medio posterior, pero no es tan pronunciado como el anterior. Esta es una característica fundamental para saber cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior de la médula. Y también va a presentar 2 surcos colaterales, también acá los marco, que están dados por la llegada de los nervios en la región posterior, ¿sí? A nivel lateral, de las caras laterales, van a presentar también unos surcos, pero a este nivel, digamos, en las caras laterales, se va a dar la unión de estos nervios, porque estos nervios que ven acá, saliendo y entrando, se van a unir. Ya lo vamos a ver. Pero esas serían las características más importantes. Acá lo vemos en otra imagen. No se puede apreciar bien lo del surco, pero bueno, esto sería anterior, esto sería posterior, esto es una vértebra, junto con la médula adentro, fíjense que es bastante chiquitita, ¿sí? Y la característica más importante es el surco pronunciado en la cara anterior, ¿sí? Y no tanto en la posterior. Este dibujo no sería muy esquemático, que digamos. Acá lo mismo. Bien, acá les pongo una imagen de una disección cadavérica para que tengan una noción más o menos del tamaño que tiene la médula, ¿sí? No es muy grande. Esto es a nivel de la columna dorsal, fíjense, acá se removió todo lo que era el macizo apofisiario de las vértebras y se dejó expuesta la médula. Acá esas líneas que se ven son la salida de los nervios raquídeos, acá vemos las costillas, ¿sí? Y se puede ver bien la médula. Acá también tenemos otras imágenes, fíjense la longitud que tiene la médula, ¿sí? Este sería lo que es encéfalo, la médula, el cono medular y la cola de caballo, que era la salida de todos esos nervios que le había marcado en la imagen anterior. Acá lo vemos también hacia adelante, fíjense el surco que se marca en su cara anterior, ¿sí? Y todo lo que ven ahí a los costados son los nervios que van saliendo. Bien, con respecto a lo que es configuración interna, ahora nos vamos a dedicar a hablar del tema de la sustancia blanca y la sustancia gris. Si se fijan en la imagen, vamos a ver que la sustancia blanca va a ser periférica y la sustancia gris va a ser central.
A diferencia de lo que es el sistema nervioso central en encéfalo, vamos a ver que es al revés, que la sustancia blanca va a ser central y la sustancia gris va a ser periférica. Pero en la médula pasa lo contrario. Si se fijan, lo vemos bien, sustancia gris va a ser central y sustancia blanca va a ser periférica. Bien, lo vemos en otra imagen. ¿Y qué vamos a estudiar de esto? Bueno, con respecto a la sustancia gris, vamos a ver que se forma una estructura en forma de H, fíjense que está bien marcada la H, ¿sí? Y vamos a tener dos astas anteriores, que son estas de acá, y dos astas posteriores, todo de sustancia gris, ¿sí? Estas astas anteriores van a tener la función de ser somatomotoras. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener función motora, función de movimiento. Mientras que las astas posteriores, ¿sí? van a tener una función somatosensitiva. Es decir, una función que tiene que ver con la sensibilidad, con el tacto, ¿sí? con todas esas cuestiones. Vamos a ver otra característica también, que lo que son las astas mayores, las astas anteriores, perdón, son más grandes, son mayores, y que las astas posteriores son más delgadas y más finas. En el medio de esta H, ¿sí? hay una especie como de decirle el palito del H, que va a formar una comisura, que se llama comisura gris, y va a ser la que nos va a unir las astas anteriores y las astas posteriores. A este nivel, la comisura gris, vamos a encontrar un orificio, ¿sí? que este orificio va a formar parte de un conducto que se llama conducto del epéndimo o canal ependimario. Este conducto va a estar en relación con lo que sería el cuarto ventrículo en el encéfalo, ya lo vamos a ver, pero por ahí va a discurrir líquido cefalorraquídeo. A tener en cuenta este nombrecito, ¿sí? Pero para que lo vean en la imagen y tengan más o menos una idea de cómo está formada la sustancia gris. Dos astas anteriores, que son motoras, y dos astas posteriores, que son sensitivas. Bien, con respecto a la sustancia blanca, que dijimos que era lo periférico, ¿sí? Vamos a ver que se forman vías de conducción. ¿Qué sería esto? Serían vías de conducción nerviosa que van a llevar y traer información, tanto motora como sensitiva. Y se va a dividir en tres. Fíjense que acá está en tres colores distintos. Se van a dividir en cordones nerviosos. Vamos a tener un cordón anterior, ¿sí? que va a formar parte de todo lo que es la región anterior. ¿Y cómo está delimitado? Si se acuerdan, en una imagen anterior, fíjense, el cordón anterior va a ir desde la emergencia o la salida del nervio raquídeo hacia la otra, hacia el otro lado. Ese sería, yo se marco con el cursor, los cordones anteriores. Vamos a tener dos, uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Acá tenemos los dos cordones. Después vamos a tener un cordón lateral, en realidad son dos, uno de cada lado, que va a ir desde la raíz de la salida del nervio raquídeo anterior y la llegada del nervio raquídeo posterior. Fíjense que está en celeste o en azul marcado. Vamos a la imagen anterior. Sería todo lo que les marco acá con el cursor. Está limitado por la salida del nervio raquídeo anterior y la llegada de la raíz del nervio raquídeo posterior. ¿Sí? Y con respecto a los cordones posteriores, si se fijan en esta imagen, bueno, vemos que va desde la salida del nervio raquídeo al otro, ¿sí? Toda esta región de acá. Lo vemos en verde, ¿sí? Entonces tenemos tres cordones, anterior, lateral y posterior. ¿Qué características van a tener estos cordones? Que van a alojar en su interior haces nerviosos, ¿sí? Cada haz nervioso va a tener una característica. Hay un montón en la bibliografía, pero nosotros vamos a estudiar los más importantes, que son los que están marcados con cuadrados, ¿sí? Con estos rectángulos. Y vamos a ver que a nivel de los cordones anteriores, vamos a encontrar el haz piramidal directo o córtico espinal anterior, que es el que está marcado acá en marroncito, ¿sí? Es este de acá. Estaría de los dos lados, pero bueno, la imagen representa solo un lado. Esto es anterior, esto es posterior. Recuerden el surco medio en la cara anterior, que es bien pronunciado. Este haz piramidal directo va a tener la función de movimientos voluntarios, va a tener función motora. Después, en los cordones laterales, ¿sí? que serían los que están de este lado y de este lado, vamos a tener tres cordones importantes.
Primero vamos a tener el haz piramidal cruzado o córtico espinal lateral, ¿sí? Que es este de acá que se los marco, que sería este amarillo acá grande, que estaría del otro lado también, ¿sí? Y este va a tener función de movimientos voluntarios también. Tiene que ver con lo motor. Después vamos a tener otros dos haces, que son estos dos de acá marcados en verde, que son, más hacia anterior, tenemos el haz espinocerebeloso directo, ¿sí? O dorsal de Fleming, y el haz espinocerebeloso o cruzado ventral de Gowers. Son estos dos que se marcan acá, el dorsal, espinocerebeloso dorsal, que vendría a ser el de Fleming, y el espinocerebeloso ventral, que es el que se marca acá, de Gowers, ¿sí? Después lo ven en la bibliografía, los nombres, pero para que se entienda y estudien con este dibujo, que creo que va a ser mucho más fácil. Recuerden, las estructuras las van a encontrar de los dos lados, pero para hacerlo más fácil en el esquema se representan de un solo lado. Estos dos haces, espinocerebelosos, el directo y el cruzado, van a tener función sensitiva, van a tener relación con lo que es la función sensitiva profunda inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar en relación con lo que sería el tono muscular, los movimientos involuntarios, toda la parte que nosotros no tenemos noción, digamos, del cuerpo y de la parte sensitiva. Y por último, en la región posterior, vamos a tener dos cordones más, ¿sí? Dos fascículos que van a ser el haz de Gol hacia adentro, que es más delgado, y el haz de Burdach más hacia afuera, que tiene forma de cuña. Si se fijan, esto terminaría acá y tiene forma de cuña. Entonces, el de Gol es más interno y el de Burdach es más externo y también es más grande. ¿Qué características tienen estos dos haces? Van a tener función sensitiva profunda, consciente, y también está en relación con la función táctil fina. Va a estar en relación con todo lo que es todas las cosas que nosotros somos conscientes que hacemos, sobre todo lo de tacto fino, ¿sí? de poder sentir cosas, diferentes texturas, diferentes cosas de tacto fino, y la parte consciente que nosotros tenemos, la parte voluntaria, digamos, de los movimientos y de lo que nosotros vamos haciendo. Bien, formación de nervios raquídeos. Este es un tema que lo vamos a ver en clase, pero para que lo vayan teniendo en cuenta y lo vayan viendo un poquito, vamos a ver esta imagen, es un corte de la médula, sí, esta es cara anterior, por el surco nos damos cuenta, y la cara posterior. ¿Se acuerdan que les contaba que había una llegada y una salida de nervios? ¿Sí? ¿Cómo se forma un nervio raquídeo? Bueno, un nervio raquídeo va a estar conformado por dos partes. Una parte motora, que va a ser anterior, que es lo que está en rojo, y una parte sensitiva, que es lo que está en azul. La parte motora es la parte que va a salir, ¿sí? Sale de la médula. Y la parte sensitiva es la que llega a la médula. Ya lo vamos a ver, pero como para que tengan un adelanto de esta parte de formación de nervios, se unen a nivel del agujero de conjunción para formarnos un nervio raquídeo que es mixto. Tiene parte motora y parte mixta. Acá lo vemos en otra imagen. A la parte motora, ¿sí? La vamos a llamar raíz ventral o raíz anterior. Y a la parte sensitiva se va a llamar raíz dorsal o raíz posterior. Cuando se unen estas dos raíces, pasan por el agujero de conjunción de la vértebra, nos van a formar el nervio que es mixto. Después de este nervio se vuelve a dividir, ya lo vamos a ver en la clase, no se preocupen, pero para que tengan una idea y vayan más o menos masticando todos los conceptos nuevos que vamos adquiriendo, ¿sí? Bien, con respecto a lo que es irrigación de médula, vamos a ver que la irrigación va a estar dada por las arterias espinales anteriores y posteriores. Estas arterias espinales son dos anteriores y dos posteriores, y que van a discurrir a lo largo de toda la médula espinal. Son ramas colaterales de la arteria vertebral, que a su vez, ¿se acuerdan? Eran ramas colaterales de la subclavia. Si se fijan en esta imagen, es una imagen posterior, se sacaron todo lo que eran las vértebras, y vemos acá a este nivel lo que sería la subclavia, ¿sí? Fíjense, se los marco con el cursor, cómo va subiendo la arteria vertebral y cómo va emitiendo colaterales. Acá hay dos opciones.
con respecto a las arterias anteriores. Estas arterias pueden discurrir separadas, yendo por los surcos colaterales anteriores, acuérdense que lo vimos en configuración externa, o se pueden unir y pueden ir discurriendo, como en esta imagen, por el surco medio anterior, ¿sí? Con respecto a las posteriores, esas, como el surco no está marcado, simplemente van a ir las dos separadas por los surcos colaterales. Ya lo vamos a ver en otra imagen. Y por otro lado, vamos a tener una rama colateral de estas arterias espinales, que son las radiculares medulares, que van a estar a nivel cervical y dorsal. Y también vamos a tener otras arterias, que son estas que están en imagen, arterias radiculares, que son 62 y tienen una disposición transversal, ¿sí? Es decir, van a ir horizontalmente a lo largo de toda la médula y van a irrigar toda la médula. Nacen de las lumbares, de las intercostales y de las sacras, y van a irrigar toda la médula en toda su extensión. Y son 62, ¿sí? Porque van a discurrir a lo largo transversalmente. Acá les pongo otra imagen. Fíjense, esto es anterior y esto es posterior. Fíjense lo que les decía, que las dos arterias espinales anteriores pueden ir. Generalmente van juntas, como acá en este caso, que se unen. Acá estaría la del otro lado. Se unen, se van por el surco. Y las posteriores van por el surco colateral de a dos, separadas, ¿sí? Acá lo vemos en otra imagen. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Y fíjense acá todas estas ramitas que se van cruzando transversalmente son las arterias radiculares, ¿sí? Que son 62 y van a provenir de distintas partes, pero lo importante es que irrigan toda la médula. Con respecto al drenaje, es un poco más aleatorio y más variado, porque las venas, recuerdan que tenían como una disposición mucho más heterogénea que las arterias. Pero lo importante que vamos a resaltar es que tiene 3 colaterales anteriores y 3 colaterales posteriores, que van a discurrir en los surcos también. Los surcos, en el caso de la parte anterior, por los surcos anteriores, y la parte posterior por los surcos posteriores. Todas estas venas drenan en los plexos venosos que están ubicados en el espacio epidural. El espacio epidural es un espacio que se va a formar entre las hojas de las meninges. Ya lo vamos a ver eso, ¿sí? Un espacio que se forma. Si se fijan, acá estaría todo lo que es el plexo venoso, ¿sí? Y este plexo venoso intravertebral, porque está dentro de la columna, dentro del conducto raquídeo, ¿sí? Va a ir a desaguar su contenido en distintas venas, que pueden ser, dependiendo de la región, en las venas lumbares, en la vena ácigos, en la vena vertebral, ¿sí? Y se va a ir reuniendo con venas mucho más grandes, para drenar todo el contenido, ¿sí? Perfecto. Por último, vamos a ir viendo los medios de fijación. El principal de todos son las meninges. Las meninges son capas de tejido fibroso que nos van a proteger la médula, ya lo vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Pero es el principal medio de fijación. Otros medios de fijación son la continuación con el bulbo, ¿sí? Hacia arriba, la salida de los nervios espinales, acá lo vemos en la imagen, fíjense esta imagen, una médula, y la salida de los nervios espinales también es un medio de fijación. El ligamento coxígeo es otro medio de fijación, ¿se acuerdan lo que era el filum terminale? Bueno, una vez que atraviesa la dura madre, que es una capa de las meninges, ya lo vamos a ver, se convierte en ligamento coxígeo y este se inserta en el coxis, también sirve de medio de fijación. Y los ligamentos dentados, que la pía madre, o otra capa de las meninges, cuando se va dividiendo, nos va a ir dando ligamentos dentados, que se van a ir adhiriendo a lo que sería el conducto raquídeo. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, pero bueno, tengan en cuenta esto, lo principal de fijación son las meninges, y bueno, y los que están nombrados acá. Para ir cerrando, les pongo unas imágenes como para que vayan teniendo en cuenta y vayan pudiendo aplicarlo un poquito, la anatomía. Estas son imágenes de una resonancia magnética, ¿sí? Son las 3 imágenes en un corte sagital, es decir, en un perfil. Esto sería anterior, las 3 imágenes son iguales. Anterior, ¿sí? Y esto de acá, posterior. Acá tenemos, fíjense, los cuerpos vertebrales, en los 3 casos. El conducto canal raquídeo, ¿sí? Y la médula va a estar en gris oscuro, ¿sí? En este caso, las 2 primeras imágenes son de un corte a nivel cervical y esta tercera imagen es a nivel torácico dorsal. Fíjense en la primera, imagen A,
Fíjense, la médula, esta estructura que les marco con el cursor es el bulbo raquídeo. Entonces, a esta altura estaría el límite superior. Lo que está en blanco es líquido cefalorraquídeo. Todo lo que esté blanco es líquido. Acá tenemos otra estructura que es el cerebelo, ¿sí? Como para que ya vayan viendo un poco las otras estructuras del encéfalo. Lo que les marco en gris oscuro es la médula. Esta imagen es la misma. En la región dorsal también lo mismo. La médula va a ir en el gris oscuro, fíjense. Y en blanco lo que es líquido cefalorraquídeo. Otra imagen, también esta de acá es una resonancia. Fíjense ya a nivel lumbar. ¿Sí? Acá tenemos el cono medular, si se fijan, a la altura de lo que era L2, ¿sí? Y como, fíjense, esto más delgado es el filum terminal que sigue hasta el coxis. Esta imagen de la derecha es una tomografía, pero se dibuja un esquema, ¿sí? De la médula, del cono medular, para que ustedes vayan entendiendo. La médula, cono medular a la altura de L2, ¿sí? Y cómo continúa el filum terminale y cómo se va a insertar en el coxis, ¿sí? Y lo que está en naranja es la dura madre, que era una de las capas de las meninges que nos va a servir de medio de fijación, que lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, antes de continuar con los temas, me falta mencionarles la función de la médula espinal. Prácticamente se resumen en dos funciones principales, que son la función conductora, ya que va a formar vías de conducción tanto motriz como sensitiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que era la configuración interna de médula? Teníamos las astas anteriores que tenían una función somatomotora y las astas posteriores tenían una función somatosensitiva. Esto tiene que ver con las funciones que va a tener con el medio externo. El medio externo nos va a brindar una información que va a viajar por los nervios, va a pasar por la médula, va a llegar hasta el cerebro, y el cerebro va a emitir una respuesta que va a viajar por médula, va a llegar a los nervios y la vamos a reproducir al medio. Y esta función está en relación con la otra función importante, que es la de centros nerviosos de movimiento reflejos. Por ejemplo, si nosotros tocamos algo caliente, o nos pinchamos, o nos cortamos, automáticamente la reacción que tendemos a hacer es sacar la mano de ese lugar. Esa acción, ¿sí? en el que el proceso de que nosotros nos quemamos, esa información de quemarse, de dolor, viaja por terminaciones nerviosas que nosotros tenemos en las manos, viaja por los nervios hasta llegar a la médula. Cuando llega a la médula, va al encéfalo, al cerebro, y le avisa al cerebro que hay dolor, que estamos produciendo una lesión. El cerebro automáticamente produce una respuesta, que es una respuesta motriz, motora, que es la de sacar la mano. Obviamente esto pasa en milésimas de segundos, pero como para que tengan una noción a lo que hace referencia al tema de las vías de conducción motriz y sensitiva y cómo se relaciona con esto de los centros nerviosos de movimientos reflejos, ¿sí? Son esas dos funciones, vías de conducción y centro nervioso de movimientos reflejos. Bien, ahora sí nos metemos con el tema que sigue, que son las meninges espinales. ¿Se acuerdan cuando veíamos medios de fijación de médula? Dijimos que el principal medio de fijación eran las meninges espinales. Estas meninges espinales las vamos a encontrar también en lo que es el sistema nervioso central a nivel del encéfalo. Son capas de tejido conectivo que cubren y protegen todo el sistema nervioso central. Ya cuando estudiemos lo que son los órganos del encéfalo a nivel de la caleta craneal, vamos a ver que encontramos meninges también. Estas capas de tejido conectivo van a tener como función, como ya dijimos, de sostén, que tiene que ver con la función de medio de fijación, y amortiguador, que tiene que ver con la función de protección del sistema nervioso central. Vamos a ver que son tres capas: la dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es la más externa de todas, la aracnoides es la capa del medio, y la pía madre es la capa más interna. Esto vale para lo que es médula y también vale para lo que es los órganos del encéfalo, o sea, para toda la estructura del sistema nervioso central, estas tres capas. Acá vemos una imagen de una médula con sus tres capas meningias: la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que está íntimamente adherida a la médula. Como dijimos, a nivel del encéfalo también vamos a encontrar estas meninges. Ya más o menos lo tienen visto cuando estudiábamos lo que era drenaje encefálico, que se formaban las dependencias de la dura madre, que eran esos desdoblamientos que nos formaban los senos, ¿se acuerdan?
Bueno, acá en este nivel pasa exactamente lo mismo, tenemos las tres capas. La más externa, que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Ya lo vamos a estudiar de nuevo cuando veamos el céfalo. Acá les pongo otra imagen de médula con las tres capas. Y bueno, vamos a arrancar a describir un poquito cada una de las capas. Con respecto a la dura madre, que dijimos que era la más externa, le dijimos que la vamos a encontrar a nivel del encéfalo y a nivel de lo que es médula, a nivel del canal raquídeo. A nivel de lo que es el encéfalo, tiene dos hojas, una hoja interna, que está en relación con las estructuras y los órganos, y una hoja externa que va a estar en relación a la tabla interna del cráneo, en este caso estamos hablando del encéfalo, también adhería el hueso. Y la capa interna es la que nos daba los tabiques o dependencias. ¿Se acuerdan que estudiamos la voz del cerebro, la voz del cerebelo, tiene el cerebelo y la tiene el hipófisis? ¿Sí? Esto es para hacer una mini aclaración que esta capa externa que adhería al hueso. La capa interna nos da estos tabiques o dependencias en el encéfalo. Pero esta capa interna se va a continuar hacia abajo y nos va a corresponder con la dura madre a nivel espinal. Entonces, la dura madre a nivel espinal es la continuación de la hoja interna de la dura madre encefálica, ¿sí? Y nos va a cubrir toda la médula en toda su extensión y nos va a cubrir médula separándola del conducto raquídeo. Va a ir desde el foramen magno, ¿sí? O sea, de la base del cráneo, hasta la tercera vértebra sacra. Fíjense acá que la dura madre se va a extender bastante más de lo que se extiende la médula. Si se acuerdan, el límite inferior de la médula era a nivel de L2. Acá, la dura madre, vemos que se extiende hasta la vértebra sacra S3. ¿Sí? Perfecto. Entre las capas, ¿sí?, de la dura madre y las otras capas, se van a formar espacios. El primer espacio que tenemos acá es el espacio peridural o epidural, ¿sí? Es un espacio que se va a formar entre lo que es la dura madre, que se las marco con el puntero, ¿sí? Y el conducto o canal raquídeo, que está bien por fuera, que sería la parte ósea. ¿Se acuerdan cuando veíamos el drenaje, que se formaban unos plexos venosos? Acá los tienen. Bueno, estos plexos venosos se van a formar en el espacio peridural, que está entre el hueso y entre la dura madre. En este espacio también vamos a encontrar grasa. Acá se los marco, un poco rústico, ¿sí? Este espacio que se forma entre la dura madre y el hueso. Bien. Luego vamos a tener otro espacio que es el espacio subdural, que se va a encontrar entre la dura madre y hacia adentro la aracnoides. Entonces vamos a tener este espacio que apenas se ve, ¿sí?, entre la dura madre y la aracnoides, un pequeño espacio que se forma, ¿sí? Casi que es virtual porque es muy chiquitito este espacio. Bien. Con respecto a esta imagen, quiero hacer un par de aclaraciones para cerrar lo que es dura madre. Dijimos entonces, a este nivel, L2, cono medular, ¿sí? Se los marco, L2, límite inferior de la médula. Luego, tenemos la dura madre, que nos va a proteger la médula, que se prolonga hasta S3, formando un fondo de saco que se llama fondo de saco dural, ¿sí? Ahí se los marco. S3 es el límite de la dura madre, que se llama fondo de saco dural. ¿Se acuerdan también que les nombraba lo que era el filum terminale? Filum terminal, que era una prolongación que venía desde el cono medular hacia abajo. Este filum terminal va a medir 25 centímetros y tiene una característica que es que desde el cono medular, o sea, desde el vértice del cono, hasta el final del fondo de saco dural, se continúa con el nombre de filum terminal. Una vez que perfora el fondo de saco dural, ¿sí?, a nivel de C3, hasta insertarse en el coxis, ese trayecto que tiene otro nombre que se llama ligamento coxígeo, que se acuerdan que era uno de los medios de fijación de la médula, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia, que simplemente va a cambiar de nombre en su recorrido. Bien. Ahí se los marco. Y bueno, esto que se marca acá también de amarillo, que ya lo habíamos visto, es la cola de caballo, que es la emergencia o la salida de los nervios raquídeos que tienen que llegar a las distintas partes del cuerpo
que no llegan a través de la médula porque la médula queda a mitad de camino, habíamos dicho que queda en L2, entonces estos nervios necesitan continuar, entonces se forma un conjunto de nervios, que se llama cola de caballo, que salen por los agujeros de conjunción y se van hasta la parte del cuerpo que tengan que inervar, sobre todo para el miembro inferior. Bien, aracnoides dijimos que era la capa del medio, ¿sí? Es una capa que está muy íntimamente adherida con la dura madre, entonces dijimos que se formaba ese espacio subdural entre la dura madre y la aracnoides. Pero también se va a formar otro espacio entre lo que es la aracnoides y la pía madre, que era la capa más interna. Entonces, en esta imagen de acá, en una disección de una médula, vemos esto que les marco con el cursor, la médula. Esto grueso que se ve es la dura madre, ¿sí? La aracnoides está bien adherida a la dura madre, entonces tenemos, así como, para que lo entiendan, esto es aracnoides, pegadita a la dura madre, la pía madre es esa que se alcanza a ver ahí en la imagen, ¿sí? Y todo este espacio que nos queda es el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo, que si se acuerdan en la imagen de resonancia, lo veíamos blanco, entonces todo este espacio va a estar cubierto de líquido. Por último tenemos la pía madre, que es la capa más interna, que está bien adherida, está íntimamente relacionada con la médula. Sería muy difícil o casi imposible hacer una disección de esa parte de las meninges y de la pía madre. Y bueno, acá les pongo la misma imagen, ¿sí? Para que lo vean. Eso que se alcanza a ver ahí sobresaliendo de la médula, sería la pía madre, ¿sí? Bien pegadita. En esta imagen también tenemos una vértebra, ahí les marco la médula en amarillo, y lo verde representaría lo que es la pía madre, ¿sí? Para ir cerrando un poco, me queda nombrarles de la pía madre. ¿Qué pasa con ella? Va a emitir ligamentos, va a emitir 4 ligamentos, que son uno anterior, uno posterior y 2 ligamentos laterales. Estos ligamentos laterales tienen el nombre de ligamentos dentados, que se acuerdan, también era otro medio de fijación de la médula. Estos ligamentos dentados, que son laterales, se van a ir a insertar por arriba y por debajo de los agujeros de conjunción de las vértebras, por donde salen los nervios raquídeos. Entonces se insertan ahí y van desde la pía madre, que es donde nacen, hasta la dura madre, ¿sí? Se fijan a los agujeros de conjunción y eso permite que tanto la médula como las meninges estén bien fijas y adheridas al conducto raquídeo. Acá vemos una imagen. Esto de acá es médula, ¿sí? Las raíces de los nervios. Y fíjense, con una pinza está tomando lo que es la dura madre. Todo este orificio que se ve acá grande es el agujero del conducto raquídeo. Todo lo periférico es la vértebra, ¿sí? El cuerpo vertebral. Y la dura madre es lo que se marca acá con la pincita, que se los marco con el cursor, sería toda esta parte, ¿sí? Acá les marca el espacio epidural, que era ese espacio que iba entre el hueso y la dura madre, ¿sí? Donde encontramos los plexos venosos y grasa. Acá tenemos la aracnoides, que fíjense que está sumamente adherida a la dura madre, ¿sí? Es esta capa finita, y acá el espacio que se forma era el espacio subdural, ¿sí? Otra imagen donde tenemos el espacio subaracnoideo, que se acuerdan que era entre la aracnoides y la pía madre, que está bien pegadita, que es todo este espacio por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Y por último, la pía madre, que fíjense que la pinza está tomando parte de la médula para poder despegarla, ¿sí? Está sumamente adherida a la médula. Bueno chicos, eso sería todo de médula y de meninges espinales. Luego continuaremos con los demás temas del sistema nervioso central.